El sol se apagaba lentamente sobre el horizonte del desierto del norte de México. La tierra, seca y agrietada, respiraba el último calor del día mientras las sombras de las sierras se alargaban como manos antiguas. En medio de esta tierra de nadie, una hacienda aislada se alzaba como una fortaleza blanca y silenciosa. Allí vivía Isabel, una joven de apenas 16 años, hija única de un terrateniente español que administraba aquellas tierras con dureza y una fe férrea. Isabel era conocida como la Virgen de la Capilla, no solo por su pureza, sino por su costumbre de pasar las tardes enteras en la pequeña ermita de adobe que su madre, ya fallecida, había mandado construir años atrás. Rezaba sin descanso, tal vez buscando en sus oraciones la libertad que el mundo no le ofrecía. Sus ojos, grandes y oscuros, hablaban más de lo que su boca callaba. Jamás se rebeló, jamás preguntó. Solo rezaba. Esa misma noche, un grupo de apaches se aproximaba en silencio entre las sombras. No venían como guerreros, sino como forasteros agotados por la sed y el hambre. El grupo era liderado por Tacuma, un hombre curtido por los años y las batallas, que había visto a su pueblo diezmado, sus caminos cerrados y su lengua acallada. Había oído hablar de esa hacienda blanca donde los caballos pastaban libres y el agua corría detrás de un muro. Decidió acercarse solo, sin armas, oculto por la oscuridad. Fue entonces cuando la vio. A través de la ventana de la capilla, la figura de Isabel se dibujaba a la luz de las velas. Estaba de rodillas, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas en una plegaria muda. Tacuma se detuvo, sin entender del todo lo que veía, pero sintiendo que algo en ella, su quietud, su fe, su entrega, le hablaba en un idioma más antiguo que las palabras. Entró sin hacer ruido. Ella alzó la vista. Se miraron. Ella no gritó, no habló. No hubo violencia, ni súplica, ni palabra alguna. El tiempo pareció suspenderse. Nadie sabe exactamente qué ocurrió entre ellos en esa capilla silenciosa. Algunos dicen que fue un acto divino, otros lo llaman profanación. Pero lo cierto es que Isabel no dijo nada, y cuando Tacuma se marchó, volvió al desierto con el mismo silencio con el que había llegado. Al día siguiente, Isabel volvió a su rutina. Nadie notó nada extraño en ella, salvo una leve tristeza en la mirada, como si su alma ya no estuviera del todo en este mundo. No reveló el encuentro, no inventó una historia. Guardó el silencio como quien guarda una reliquia sagrada. Esa noche marcaría el inicio de una historia prohibida. No una historia de amor, sino de destino. El encuentro de dos mundos que no se comprendían, pero que por un instante se tocaron sin juicio ni palabras. Y de ese silencio brotaría una nueva vida. El tiempo pasó sin escándalo ni preguntas. Isabel seguía acudiendo cada tarde a la capilla con la misma devoción, con el mismo rostro sereno. Sin embargo, dentro de ella algo comenzaba a cambiar. Al principio fue solo un malestar leve, una sensación de peso en el vientre y náuseas al despertar. Luego vino el retraso y con él el miedo. Sabía la verdad, sabía lo que llevaba dentro, aunque no podía explicarlo del todo ni a sí misma. No había sido violación, no había sido amor, tampoco lo llamaría deseo. Había sido otra cosa, algo tan extraño y antiguo como el desierto mismo. Pero las palabras no le alcanzaban, nunca las tuvo, y así eligió el camino que mejor conocía, callar. Cuando su cuerpo comenzó a notarse, la familia no tardó en darse cuenta. Su padre, don Eusebio, explotó en furia al ver que su hija, la joya de la familia, la Virgen Intocable, había sido mancillada. Gritó, maldijo, mandó azotar a los sirvientes creyendo que uno de ellos podría ser el culpable. Pero Isabel no dijo nada, no negó, no confesó. Su silencio se convirtió en escándalo. Intentaron obligarla a hablar. La amenazaron con el infierno, con el encierro, con la vergüenza pública. Pero ni bajo presión, ni bajo lágrimas, ni bajo rezos forzados se quebró. Mantenía la mirada baja, el rostro neutro. Solo respondía con el silencio de los condenados. La madre superiora del convento del pueblo fue llamada. Acordaron enviarla allí por caridad y discreción para ocultar la vergüenza. En la madrugada de un día nublado, Isabel fue subida a un carro, sin despedidas. En el convento la rutina era dura. Oraciones, ayuno, penitencia. Las monjas la miraban con una mezcla de compasión y desprecio. Pero ni ellas lograron romper su mutismo. El vientre creció, el rumor también. En el pueblo se murmuraba de una virgen embarazada, de un ángel caído, de una santa o una bruja. Nadie sabía nada. Nadie supo nunca quién fuese el padre. Algunos decían que había sido violada por un peón. Otros, más supersticiosos, hablaban de un espíritu del desierto, un demonio, o incluso el mismo diablo disfrazado. Pero solo Isabel conocía la verdad, y eligió que esa verdad muriera dentro de ella. A solas, en las noches, acariciaba su vientre con ternura, a escondidas. En el silencio del convento encontraba algo sagrado. Su secreto no era una vergüenza, era un misterio.
Y los misterios, como los milagros, no necesitan explicación. Al llegar el tiempo del parto, su cuerpo temblaba, pero su rostro seguía sereno. Dio a luz sin una sola queja. Y cuando la monja le entregó al niño, de piel morena, ojos intensos y cabello oscuro, Isabel lo miró, lo besó en la frente, y luego volvió el rostro hacia la ventana. No dijo palabra. A los pocos días, su salud empezó a decaer. Murió sin gritos ni suspiros, sin culpa ni gloria. Se llevó el secreto con ella, y así quedó el niño, sin historia, pero lleno de un origen que nadie podía nombrar. El niño fue recibido con más curiosidad que ternura. Un hijo sin padre, sin apellido, sin explicación. Las monjas del convento lo envolvieron en mantas ásperas y lo bautizaron con un nombre que creían neutral, casi genérico. Nahuel, que en lengua indígena, aunque ellas no lo sabían, significaba jaguar. Nació fuerte, sin llanto excesivo, con los ojos muy abiertos. Ojos negros, brillantes, profundos. Tenía la piel morena, no tanto como un indígena, pero tampoco pálida como la madre. Era sin duda hijo de dos mundos. Las hermanas lo notaron de inmediato. No era un niño cualquiera. Algunas lo veían con compasión, otras con recelo. Había algo en él que incomodaba. Tal vez era la forma en que parecía mirar todo como si ya lo entendiera. Isabel, su madre, murió apenas días después del parto. Nunca tocó al niño después de ese primer beso. Las monjas dicen que su corazón simplemente se apagó, como una vela que no tenía más cera. Su cuerpo fue enterrado en el pequeño cementerio del convento, en una tumba sin nombre, solo marcada con una cruz de madera. El niño quedó bajo el cuidado de las religiosas, creciendo entre paredes blancas, vitrales polvorientos y rezos interminables. Lo criaron con disciplina, sin cariño excesivo, como si con su sola presencia recordara un pecado que nadie podía nombrar. Él no lloraba mucho, ni buscaba el afecto que no le ofrecían. Observaba, escuchaba, y a medida que crecía, preguntaba poco, como si ya entendiera que la verdad que buscaba no estaba entre esas paredes. Las madres superiores decidieron no contarle nada sobre Isabel, más allá de que había sido una mujer buena pero débil. Le dijeron que su padre era desconocido, un error, una sombra, y que debía rezar cada día para redimir el pecado de su origen. Nahuel, sin embargo, no sentía vergüenza. No sabía por qué, pero había en su interior una certeza salvaje, como una voz antigua que le decía que él no era un error, sino un propósito. Con el tiempo notaron que era diferente a los otros niños. Tenía una conexión inexplicable con los animales, con las plantas, con el silencio. A veces desaparecía del convento por horas y lo encontraban sentado bajo los árboles mirando el horizonte. Las monjas lo reprendían, pero él no respondía con rebeldía. Solo volvía a su sitio y continuaba con su vida como si esperara algo, o a alguien. A los 10 años comenzó a soñar con un hombre de rostro pintado, montado sobre un caballo oscuro, que lo observaba desde lejos, sin hablar. En los sueños el desierto era rojo y el viento traía palabras que no entendía. Siempre despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que lo estaban llamando. Así creció Nahuel, hijo del silencio, del secreto, del cruce entre el mundo indígena y el mundo español. No sabía de dónde venía ni hacia dónde iba, pero algo dentro de él lo empujaba a buscar respuestas que no se hallaban en las páginas de los salmos. Y así, sin saberlo aún, comenzaba el camino de regreso a su origen. A medida que Nahuel crecía en el convento, una inquietud profunda empezó a crecer dentro de él como un fuego que no podía apagar. Los muros blancos y las oraciones repetidas ya no le bastaban. Sentía que algo lo arrastraba más allá, hacia tierras que no conocía, hacia un misterio que no podía nombrar. Su alma estaba dividida, como el reflejo de la luna que brilla en dos mundos distintos. Los sueños se hicieron más intensos, más vivos. En ellos veía la inmensidad del desierto, el calor del sol abrasador y el viento que susurraba en lenguas antiguas. Veía al hombre de rostro pintado, Takuma, su padre, observándolo desde lejos, sin pronunciar palabra, pero con una mirada que decía más que 1000 discursos. Nahuel sentía que esa figura era la clave de su identidad, el origen que le había sido ocultado. En las noches, cuando todos dormían, Nahuel se escapaba de la celda. Caminaba hacia el bosque cercano bajo la luz de la luna, dejando que el silencio lo envolviera. Allí sentía una conexión inexplicable con la tierra, con las rocas, con el canto lejano de los coyotes. En esos momentos su corazón latía con fuerza, como si la sangre indígena que corría por sus venas despertara para reclamarlo. Pero no solo era un llamado hacia afuera, también era un llamado hacia adentro, una necesidad de comprender quién era, de reconciliar las dos mitades que lo conformaban, la herencia de su madre blanca y la sangre apache que llevaba sin conocer. Los monjes y monjas del convento comenzaron a notar el cambio. Nahuel ya no era el niño silencioso y dócil.
Se volvió inquieto, preguntaba con insistencia, desafiaba las reglas con una mirada firme. Querían contenerlo, pero no podían. En su interior, él sentía que no pertenecía a ese lugar. Un día, al cumplir 17 años, Nahuel tomó una decisión que marcaría su destino. Con el amanecer, dejó una nota simple en la celda. Busco mi verdad. Sin mirar atrás, salió del convento, adentrándose en el vasto desierto que se extendía más allá de las tierras conocidas. El viaje fue duro y solitario. El sol castigaba su piel y el viento traía consigo ecos de antiguos cantos. Pero él no desistió. Guiado por sus sueños y por una fuerza que no podía comprender del todo, buscó entre las montañas y los valles un rastro, una señal, una respuesta. Finalmente, tras días de caminata, encontró lo que buscaba, una pequeña comunidad apache oculta en las sierras. Al llegar, fue recibido con desconfianza y recelo. No era uno de ellos, no parecía serlo del todo. Sin embargo, había en su mirada algo familiar, un fuego que reconocieron. Entre ellos estaba un anciano, un guerrero que al verlo, se acercó lentamente y posó una mano sobre su cabeza. Era Takuma, su padre, un hombre cansado pero orgulloso que había esperado ese momento por años. No hubo palabras, solo miradas. Takuma entendió que ese silencio era la herencia más profunda que podía darle a su hijo. Le entregó un cuchillo ceremonial y le dijo sin hablar: «Eres libre porque ella no habló». Así, Nahuel encontró la respuesta que buscaba. Pero también comprendió que su camino apenas comenzaba. Ser el hijo del silencio, el puente entre dos mundos que necesitaban reconciliarse. Cuando Nahuel cruzó el umbral de la pequeña aldea apache, el aire cambió. Ya no era el niño de ojos grandes y cautelosos que había crecido en el convento, sino un joven con el peso de muchas preguntas y la fuerza de un linaje que aún no entendía por completo. Los habitantes lo miraban con suspicacia y respeto a medias, sintiendo que aquel muchacho traía consigo el eco de dos mundos que no siempre caminaban en armonía. El anciano que se acercó a él no fue uno más. Takuma, el guerrero silencioso que había recorrido el desierto con paso firme y mirada profunda, era también el padre que Nahuel nunca había conocido. Con su rostro marcado por cicatrices y pinturas tradicionales, Takuma parecía encarnar la historia y la resistencia de su pueblo. No pronunció palabras al principio. Su presencia fue suficiente para llenar el espacio con una verdad que no necesitaba explicarse. Nahuel sintió una mezcla de emociones encontradas: miedo, alivio, curiosidad y respeto. No había odio ni reproche, solo la aceptación muda de un vínculo imposible de negar. Por primera vez comprendió que aquel hombre era la pieza que faltaba en su rompecabezas personal. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Takuma, con manos firmes, entregó a Nahuel un cuchillo ceremonial, símbolo de la fuerza y la sabiduría que se transmitía de generación en generación. Fue un gesto cargado de significado, una aceptación y una bienvenida a un mundo que Nahuel aún debía aprender a habitar. Al tomar el cuchillo, el joven sintió que llevaba consigo no solo un objeto, sino una herencia profunda y antigua. Durante los días siguientes, Nahuel comenzó a integrarse en la comunidad apache, aunque no sin dificultades. Algunos lo aceptaban con respeto, otros lo miraban con desconfianza, preguntándose si realmente pertenecía a ese lugar. Él, sin embargo, se movía entre ellos con humildad y determinación, escuchando las historias de su pueblo, aprendiendo las costumbres y sintiendo crecer dentro de sí la conexión con la tierra que hasta entonces solo había conocido en sueños. A pesar de la bienvenida, Nahuel nunca dejó de sentir que su identidad estaba dividida. Era hijo de la Virgen inocente que nunca habló y del apache que se acercó sin hacer ruido. Entre esas dos mitades había una tensión constante, un desafío a encontrar el equilibrio. Pero comprendió que su destino no era elegir un lado, sino convertirse en el puente que uniera ambas realidades. En silencio, Takuma le relató sin palabras la historia del encuentro con Isabel. Un encuentro marcado por el respeto y la ausencia de imposiciones. Él no forzó nada, no exigió nada, y ella no habló ni negó. Esa mutua aceptación, sin necesidad de palabras, fue la raíz de Nahuel. Por eso le dijo con una mirada profunda: «Ella no habló, y por eso tú eres libre». Nahuel entendió entonces que el silencio no era vacío ni olvido, era un acto de poder y de resistencia. Un espacio donde se tejían las verdades más profundas, más allá del juicio y la condena. Así, bajo el cielo abierto del desierto, Nahuel abrazó su identidad completa. Ya no era solo un niño sin padre, ni un huérfano sin historia. Era el hijo del silencio, el heredero de dos mundos y el custodio de un legado que debía honrar con su vida. Nahuel ya no era el joven que había huido del convento, ni el muchacho inseguro que llegó a la comunidad apache. Se había convertido en un hombre que portaba en su sangre la historia callada de dos mundos.
el peso de un silencio ancestral y la fuerza de una herencia mestiza única y profunda. Pero el desierto no era suficiente para él, ni la aldea ni la hacienda. Nahuel comprendió que su destino era más amplio, más complejo. No podía quedarse atrapado en un solo lugar ni en una sola identidad. Él era un puente, un vínculo vivo entre el mundo indígena y el mundo blanco, entre el silencio y la palabra, entre la inocencia y la experiencia. Así se convirtió en un nómada, un caminante eterno. Recorrió pueblos y ciudades, montañas y ríos, siempre con el cuchillo ceremonial que le había entregado Takuma al cuello y con la memoria de Isabel en el corazón. En cada sitio donde se detenía, Nahuel compartía su historia, no con palabras grandilocuentes ni discursos elaborados, sino con relatos simples, susurros de un hijo nacido del misterio y el silencio. Los niños escuchaban fascinados. Los ancianos, con lágrimas en los ojos, reconocían en Nahuel algo olvidado. La unión de dos mundos, la reconciliación posible después de siglos de conflicto y distancia. Y los jóvenes, que a menudo se sentían perdidos entre tradiciones y modernidades, hallaban en él un símbolo de esperanza y pertenencia. Nahuel se convirtió en sanador y narrador, en un guardián de historias y tradiciones. En su silencio enseñaba la importancia de escuchar sin juzgar, de aceptar sin condenar. En su mirada se leía la fuerza de quien lleva en sí una verdad que no necesita ser explicada para ser entendida. Y aunque nunca reveló el secreto exacto de su origen, su vida misma fue un mensaje. El silencio puede ser tan poderoso como la palabra, que el amor y el destino a veces se tejen en lo que no se dice, en lo que se guarda con respeto y dignidad. Cuando alguien le preguntaba sobre su madre, Nahuel simplemente sonreía y decía: «Ella no habló, y en ese silencio me dio la libertad para ser quien soy». Esa frase se volvió leyenda, un eco que atravesó generaciones. Una forma poética de decir que no todas las verdades necesitan ser proclamadas. Algunas se viven, se sienten y se honran en el alma. Con el paso de los años, Nahuel entendió que su misión era llevar adelante esa herencia, no como un peso, sino como un regalo. Era el hijo del silencio y la inocencia, del encuentro imposible y la reconciliación silenciosa. En el final de su camino, bajo el vasto cielo estrellado del desierto que había sido testigo de su historia, Nahuel levantó la mirada y susurró: «Somos hijos del silencio, portadores de historias no contadas, y en ese silencio reside el milagro más grande». Así, la historia del Apache, la Virgen inocente y su hijo, se convirtió en leyenda. Una leyenda que habla de encuentros sin palabras, de secretos que no condenan y de un niño que nació de un silencio sagrado para unir dos mundos.